9 principios vitales. Leónidas de Esparta, el guerrero estoico. ¿Te encuentras extraviado? ¿Agotado de existir como siervo de un mecanismo que te consume día tras día? Entonces presta atención. Leónidas, monarca de Esparta, pereció junto a 300 guerreros ante una hueste de centenares de millares. Jamás cedió terreno, nunca solicitó socorro. Existió conforme a unos principios, y esos principios pueden transformar tu existencia ahora mismo. Estos son los 9 preceptos que ningún gurú digital te revelará, porque no pretenden agradarte, aspiran a templarte. Si perseveras, renaces. Si escapas, continuarás siendo meramente otro más. La decisión te pertenece. Si estás aquí, no es coincidencia. Percibes que algo debe transformarse, y tienes razón. Por tanto, permanece hasta el final. Estos 9 preceptos no son motivacionales, son transformadores. Si alguno penetra tu espíritu, menciona cuál fue. Si esto te despierta, compártelo con quien aún permanece dormido. La revolución inicia en el silencio, pero comienza ahora. En épocas de crisis, caos y decadencia moral, muchos buscan respuestas en fórmulas sencillas, frases estimulantes y maestros digitales. Vivimos en una era donde la información abunda, pero la sabiduría escasea, donde los consejos rápidos prometen cambios inmediatos sin el trabajo profundo que requiere una transformación real. Pero existen enseñanzas más ancestrales, más severas y más eficaces, nacidas en una era donde existir significaba combatir y fallecer con honor, valía más que vivir atemorizado. La sociedad moderna nos ha enseñado a buscar la comodidad, a evitar el dolor, a tomar el camino más fácil. Nos han convencido de que la felicidad debe ser constante, que el sufrimiento es enemigo y que merecemos todo sin sacrificio alguno. Esta mentalidad ha creado generaciones de hombres débiles, dependientes de validación externa, incapaces de sostenerse en pie cuando llegan las tormentas inevitables de la vida. Esa es la propuesta de este contenido: rescatar el espíritu de un monarca que enfrentó lo imposible, no únicamente con vigor físico, sino con firmeza de espíritu. Leónidas de Esparta no es meramente un personaje histórico, es un símbolo, el arquetipo del combatiente estoico. Un hombre que prefirió perecer erguido antes que existir arrodillado. Un líder que comprendía el auténtico valor de la disciplina, el valor y la responsabilidad personal. En las montañas áridas de Esparta, donde cada niño era forjado desde temprana edad en los principios de la resistencia y el honor, nacía una filosofía de vida que trascendería milenios. No era solo entrenamiento militar, era una educación del alma. Los jóvenes espartanos aprendían que la vida no estaba hecha para ser fácil, sino para ser significativa, que el dolor era maestro, no enemigo, que la muerte era compañera, no terror. No se orientaba por deseos efímeros, sino por un código. Y ese código, aunque tenga más de 2 milenios, es más vigente que nunca. En un mundo donde los valores se negocian por conveniencia, donde la verdad se relativiza según las circunstancias, donde la palabra empeñada ya no tiene peso, estos principios emergen como rocas sólidas en medio de arenas movedizas. En este contenido conocerás los 9 preceptos eternos de Leónidas, adaptados a la realidad del siglo XXI. Preceptos que combinan pensamiento estoico, filosofía espartana y un enfoque práctico para vivir con dignidad en este mundo caótico. No son teorías abstractas ni filosofías de torre de marfil. Son herramientas forjadas en el fuego de la experiencia, templadas en el yunque del sufrimiento, afiladas en la piedra de la realidad. Cada precepto es una espada, afilada, directa e innegociable. No son consejos, son órdenes para quien está preparado para tomar el control de su vida. Olvida las promesas fáciles.
Esto no es para los débiles. No se trata de éxito rápido, ni de vencer a los demás. Se trata de vencerte a ti mismo. Porque mientras muchos buscan atajos, Leónidas te ofrece un sendero arduo, pero real. La diferencia entre un camino fácil y un sendero verdadero es que el primero te lleva en círculos, siempre regresando al mismo punto de debilidad y confusión. El segundo, aunque empinado y lleno de obstáculos, te eleva. Cada paso duele, pero cada paso cuenta. Cada caída enseña. Cada levantada fortalece. Estás por escuchar verdades que incomodan. Pero si tu alma está abierta, quizás encuentres en ellas la fuerza que te ha estado faltando. Los 9 preceptos de Leónidas no están aquí para consolarte. Están aquí para transformarte. Dominio interior. Precepto 1. Despierta como si marcharas al combate. Leónidas no aguardaba el amanecer con pereza ni distracción. Para él, cada aurora era una convocatoria silenciosa del destino. El campo de batalla no otorgaba espacio para la duda, y la existencia en Esparta era una preparación constante para el combate. En la cultura espartana, la madrugada no era solo el inicio de un nuevo día, sino el comienzo de una nueva batalla. Los guerreros sabían que cada amanecer traía consigo la posibilidad de ser el último. Y esa conciencia los mantenía alerta, focalizados, preparados. No había lugar para la complacencia ni para la rutina mecánica. Cada despertar era un acto de guerra contra la mediocridad. Hoy, la guerra no se libra con lanzas, sino con decisiones. Y la primera gran decisión del día comienza antes de abandonar el lecho. ¿Te alzas como un rey o despiertas como un esclavo? ¿Tomas el control o ya inicias el día rindiéndote al confort? El momento del despertar revela quién eres realmente. Es en esos primeros segundos de conciencia donde se define el tono de toda tu jornada. La mayoría de los hombres despiertan en modo reactivo. Revisan inmediatamente el teléfono, se dejan invadir por las noticias, los mensajes, las obligaciones externas. Se convierten en esclavos del ruido antes incluso de ponerse en pie. Despertar como si marcharas al combate no es una exageración, es una necesidad. Porque el mundo moderno te atacará con distracciones, vicios, comparaciones, inseguridades y comodidad. Si no estás blindado mentalmente, serás devorado antes del mediodía. Las distracciones modernas son más letales que cualquier arma antigua porque atacan directamente tu voluntad, tu capacidad de enfoque, tu fuerza interior. Las redes sociales están diseñadas para secuestrar tu atención. Las noticias para generar ansiedad. La publicidad para crear insatisfacción constante. Sin una disciplina matutina sólida, sin una rutina que active tu centro de poder interno, te conviertes en víctima de fuerzas que ni siquiera puedes identificar. Por eso tu primera hora define tu destino. Los estoicos denominaban a esto hegemonikon, el centro racional del alma. Si despiertas y activas ese centro con propósito, el resto del día sigue tu liderazgo. Pero si despiertas sin dirección, cualquier ruido externo dominará tu mente. El hegemonikon es tu torre de control, tu centro de comando interno. Cuando está activado y alerta, tienes el poder de elegir tus pensamientos, tus reacciones, tus prioridades. Cuando está dormido o distraído, te conviertes en una hoja al viento, llevado por las corrientes de las circunstancias externas. Y no se trata de levantarse a las 5 de la mañana ni de seguir rutinas virales de redes sociales. Se trata de comenzar el día con conciencia, disciplina y decisión. Abrir los ojos y recordar que estás vivo. Y eso ya es razón suficiente para luchar. La primera batalla del día es silenciosa. Si la vences, todo lo demás se inclina ante ti. Esta batalla silenciosa se libra en los primeros minutos después del despertar.
Es el momento donde decides si vas a ser protagonista de tu día o simplemente un actor secundario en el drama de otros. Es donde eliges entre la proactividad y la reactividad, entre el liderazgo y la victimización, entre la fuerza y la debilidad. Precepto 2. Si ignoras qué hacer, consulta a tu muerte. En medio del silencio de la duda, Leónidas recurría a una pregunta brutal. Si falleciera hoy, ¿esto valdría la pena? No es poesía. Es una herramienta estoica de claridad extrema. Los estoicos lo denominaban memento mori, recordar la muerte como instrumento de enfoque. La muerte, en la filosofía espartana, no era tabú ni enemiga. Era consejera, era la voz que cortaba toda ilusión, toda pretensión, toda mentira. Cuando un guerrero se preguntaba si su acción tenía valor, no consultaba a los amigos, no buscaba validación externa, consultaba a su propia mortalidad. Cuando miras el final cara a cara, toda mentira se disuelve, toda ilusión se rompe. Lo que permanece es la verdad desnuda, lo que importa, lo que debes hacer, lo que estabas evitando. Y aquí, la filosofía se encuentra con la mentalidad moderna e incluso con la física cuántica. Porque al interrogar a tu propia muerte, accedes a un espacio donde el tiempo psicológico se detiene, donde escuchas tu subconsciente sin filtros. La perspectiva de la muerte actúa como un filtro poderoso que separa lo esencial de lo trivial, lo importante de lo urgente, lo real de lo artificioso. Cuando te colocas en el lecho de muerte imaginario y miras hacia atrás, hacia tu vida actual, de inmediato sabes qué acciones, relaciones y decisiones tenían verdadero peso y cuáles eran mero ruido. Esa pregunta es un canal directo hacia tu sabiduría interna. La mayoría huye de ella porque duele, pero ahí reside el poder. El dolor es la puerta. Utiliza este ejercicio en momentos de duda, ansiedad o parálisis. Detente, respira, pregunta, si hoy fuera mi último día, ¿esto tendría sentido? El dolor de enfrentar nuestra propia mortalidad es el precio que pagamos por la claridad. Es un dolor necesario, purificador. Como el fuego que quema las impurezas del metal, la contemplación de la muerte quema las confusiones de la mente. Lo que queda después de esa quema es puro, es real, es tuyo. Si la respuesta es no, sabes qué abandonar. Si es sí, tienes permiso para continuar. En el límite entre la vida y la muerte habita la sabiduría invisible. La muerte purifica el ego, deja solo lo esencial. Es ahí donde mente, alma y propósito se alinean. Precepto 3. Antes de confiar en los dioses, confía en tu coraje. Los espartanos no existían esperando milagros. Respetaban a los dioses, ciertamente, pero sabían que la verdadera responsabilidad comenzaba con ellos mismos. Leónidas jamás habría cruzado los brazos esperando ayuda divina. En Esparta, la religión no era escape de la responsabilidad personal, sino complemento de ella. Los dioses eran honrados, pero nunca como excusa para la inacción o la debilidad. Un guerrero espartano entendía que los dioses ayudan a quienes se ayudan a sí mismos, que la providencia divina opera a través del esfuerzo humano, no en su reemplazo. Hoy, muchos depositan su fe en instituciones, gobiernos, religiones o gurús externos. Esperan un salvador, un curso mágico, una solución inmediata. Y mientras esperan, se hunden. La enseñanza estoica es clara. Tú eres responsable por lo que sientes, por lo que haces y por lo que decides. Nada externo cambiará si tú no cambias por dentro. Esta dependencia externa es una de las plagas más destructivas de nuestra época. Hemos creado una cultura de víctimas eternas que esperan ser rescatadas por fuerzas externas. El gobierno que los proteja, la pareja que los complete, el jefe que los valore, la suerte que los favorezca.
Mientras tanto, su poder personal se atrofia, sus músculos de la voluntad se debilitan, su capacidad de acción se paraliza. Confiar en tu coraje no es actuar sin miedo, es actuar incluso con miedo. Es tomar las riendas de tu historia, aunque todo parezca en tu contra. No es arrogancia, es autorresponsabilidad. Los estoicos lo denominaban autarkeia, autosuficiencia. La capacidad de sostener tu dignidad, incluso bajo presión. El coraje verdadero no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo. Es la comprensión de que el miedo es información, no comando. Te dice que algo es importante, que hay riesgo, que debes prestar atención, pero no te dice que no actúes. Esa decisión siempre es tuya. Así que antes de pedir ayuda al mundo, hazte esta pregunta. ¿Ya hiciste todo lo que podías con lo que tienes? ¿Te posicionaste con firmeza aunque no tengas garantías? Si la respuesta es no, no culpes a nadie. Los dioses ayudan a los valientes. Antes de esperar algo del universo, demuestra que estás preparado para actuar. Visión, legado y propósito. Precepto 4. Observa más allá de lo que revelan los ojos. Las derrotas más dolorosas en Esparta no provenían de la fuerza enemiga, sino de fallas en la percepción. Leónidas sabía que la primera emboscada siempre ocurría en la mente, cuando crees que todo es lo que aparenta. Los espartanos desarrollaron una capacidad de observación que iba mucho más allá de la vista física. Entrenaban para leer intenciones en gestos, para detectar mentiras en tonos de voz, para identificar debilidades en posturas aparentemente fuertes. Sabían que en el campo de batalla, quien lee mejor la situación real, no la aparente, tiene ventaja decisiva. Hoy vivimos rodeados de imágenes editadas, narrativas manipuladas, mentiras disfrazadas de verdades. La prensa miente, las redes engañan, las personas fingen, y quien no entrena su visión estratégica será manipulado constantemente. Vivimos en la era de la ilusión perfecta. Todo está editado, filtrado, manipulado para crear percepciones que no corresponden con la realidad. Las redes sociales nos muestran vidas perfectas que no existen. Los medios nos presentan versiones sesgadas de los eventos. Los políticos nos venden promesas imposibles. Y nosotros, sin entrenar nuestra capacidad de discernimiento, compramos estas ilusiones una y otra vez. Este precepto exige conciencia táctica. No basta con mirar, hay que ver. La mirada espartana era precisa porque se forjaba en la vigilancia, en la atención plena, en el análisis lógico bajo presión. Aplicado al presente, esto significa dejar de reaccionar por impulso. Preguntar, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la verdadera intención? Ver verdaderamente requiere suspender el juicio inicial, resistir la tentación de las conclusiones rápidas, mantener la mente abierta, pero alerta. Significa desarrollar la paciencia para observar patrones, la disciplina para cuestionar las primeras impresiones, la valentía para aceptar verdades incómodas cuando la evidencia las revela. Quien desarrolla esa claridad se vuelve letal, porque ve lo que los demás no ven. Y quien ve primero, lidera. Entrena tu percepción. Muchos caen porque no ven dónde pisan. Ver lo invisible vale más que cualquier espada. Precepto 5. Sé digno de tus antepasados. Un espartano no tenía apellido, tenía linaje. Era hijo de guerreros, nieto de mártires, descendiente de hombres que sabían que vivir era poco, pero honrar su sangre lo era todo. Leónidas no marchó a las Termópilas solo por Esparta, fue por Anaxándrides, su padre, por Heracles, su ancestro mitológico, por todos los que vinieron antes y dieron sentido a su existencia. En la cultura espartana, cada individuo era visto como un eslabón en una cadena que se extendía desde el pasado heroico hasta el futuro glorioso. No eras solo tú,
Eras la continuación de una saga, el portador de un legado, el responsable de una herencia que no podías permitirte manchar. Hoy, esa conexión se perdió. Muchos no conocen ni a sus abuelos. Olvidan que la sangre en sus venas fue derramada en batallas, trabajos, humillaciones, conquistas. El precepto es simple: tú no estás aquí por accidente. Alguien luchó para que tú existieras. Y tú tienes un deber con eso. Vivimos en una época de amnesia generacional. Hemos perdido la conexión con nuestras raíces, con las historias de sacrificio y lucha que hicieron posible nuestra existencia. Cada persona que está viva hoy es el resultado de miles de años de supervivencia, de decisiones valientes, de sacrificios enormes. Tus antepasados enfrentaron guerras, hambrunas, enfermedades, persecuciones, y aún así lucharon para sobrevivir y reproducirse. Su sangre corre por tus venas. Ser digno de tus antepasados no es vivir en el pasado, es representarlos en tu postura, ética, fuerza y valentía. Es tomar decisiones como si te observaran todos los que te dieron origen. ¿Qué vas a dejar en tu nombre? ¿Orgullo o vergüenza? Cada decisión que tomas, cada momento de cobardía o valentía, cada acto de honor o deshonor, se suma al legado que dejarás a las generaciones futuras. No eres solo responsable de tu propia vida, sino también de la dignidad de tu linaje y del ejemplo que estableces para quienes vendrán después de ti. Precepto 6. Utiliza la muerte como brújula. Este precepto se conecta con el anterior, pero aquí se trata de acción. Leónidas sabía que el tiempo no está garantizado. Marchó hacia la muerte con claridad y propósito. Hoy vivimos como si fuéramos eternos. Posponemos decisiones, evitamos conversaciones, enterramos sentimientos. Y cuando el final llega, porque llega, nos arrepentimos. La muerte como brújula no es un ejercicio mórbido, sino una herramienta de claridad práctica. Cuando incorporas la realidad de tu mortalidad en tu toma de decisiones diaria, de repente todo se organiza según su verdadera importancia. Las discusiones triviales pierden peso, las relaciones superficiales se revelan como tales, las preocupaciones menores se desvanecen. La muerte es la brújula más precisa que existe. Elimina lo superficial, expone lo que realmente importa y destruye la mentira con una sola pregunta: si hoy fuera tu último día, ¿esto valdría la pena? Imagina que tienes solo 24 horas de vida. ¿Seguirías preocupándote por la opinión de extraños en redes sociales? ¿Perderías tiempo en chismes y dramas insignificantes? ¿Pospondrías esa conversación importante con alguien que amas? ¿Seguirías en ese trabajo que odias solo por seguridad? Ese ejercicio no es mórbido, es estratégico. Despierta urgencia, ordena prioridades, te arranca de la parálisis y, más importante, te conecta con tu misión. Porque quien vive con la muerte en mente, vive con el alma despierta. Fuerza interior y confrontación con lo invisible. Precepto 7. Enfrenta tus demonios antes de que ellos decidan enfrentarte. Leónidas conocía bien a sus enemigos externos, pero conocía aún mejor a los internos. El miedo, la duda, la vanidad, el ego. Estos son los demonios que todo guerrero carga en silencio. El error fatal del hombre moderno es ignorarlos. Cree que el peligro está allá afuera, cuando en realidad el verdadero colapso comienza dentro. En Esparta, el entrenamiento militar incluía no solo el fortalecimiento del cuerpo, sino también el templado de la mente. Los guerreros aprendían a identificar sus puntos débiles psicológicos, sus tendencias autodestructivas, sus patrones de pensamiento que podían sabotearlos en momentos críticos. Sabían que un enemigo externo puede matarte, pero un enemigo interno puede destruirte mucho antes. ¿De qué sirve tener músculos, dinero o poder si estás siendo saboteado por tu vacío? La rabia que explota,
el vicio que se repite, los fracasos que no entiendes, son síntomas de batallas internas perdidas. El estoicismo no te manda negar tu oscuridad, te manda estudiarla, observar tus patrones con frialdad y enfrentarlos con valentía racional. Tus demonios internos son más sofisticados que cualquier enemigo externo. Conocen tus debilidades exactas porque han estado contigo toda la vida. Saben exactamente cuándo atacar, qué botones presionar, cómo sabotear tus mejores esfuerzos. La procrastinación te ataca justo cuando estás a punto de lograr algo importante. La autocompasión aparece cuando necesitas ser fuerte. El miedo surge cuando debes ser valiente. Leónidas sabía, si no conoces tus debilidades, tu enemigo las usará contra ti. Este precepto exige lo que pocos hacen: mirarse con brutal honestidad. ¿Cuáles son tus adicciones? ¿Qué hábitos repites aunque te destruyan? ¿Qué verdades estás evitando? Esta autoexaminación requiere una valentía especial, porque significa admitir cosas sobre ti mismo que preferirías ignorar. Significa reconocer que algunos de tus fracasos no son culpa de las circunstancias, sino de tus propias decisiones. Significa aceptar que tienes poder para cambiar, pero también responsabilidad por haber permitido que ciertos patrones destructivos persistieran. Esa es la batalla más brutal, pero también la única que importa. Porque el hombre que vence a sí mismo ya no teme a nadie. Precepto 8. Fortalece tu alma antes de buscar riquezas. Esparta no era una tierra rica, pero sí respetada, porque sus hombres eran forjados en valores, no en lujos. Leónidas jamás pondría el oro por encima de la virtud. Para él, la fuerza de un hombre estaba en su alma, y todo lo que poseía debía estar al servicio de esa fuerza. Los espartanos desarrollaron deliberadamente una economía austera no por pobreza, sino por sabiduría. Entendían que el lujo excesivo ablanda el carácter, que la comodidad extrema debilita la voluntad, que la riqueza sin principios corrompe el alma. Preferían ser pobres en posesiones, pero ricos en virtud, a ser ricos en oro, pero pobres en carácter. Hoy, el sistema dice lo contrario, que tu valor está en lo que tienes, en lo que muestras. Eso produce hombres vacíos, con cuentas llenas, y cuando llega la crisis, porque siempre llega, ellos se quiebran. La cultura moderna ha invertido completamente las prioridades. Hemos sido condicionados a creer que el éxito se mide en términos materiales. El auto que conduces, la casa donde vives, la marca de ropa que usas, el saldo de tu cuenta bancaria. Pero estos son indicadores externos que pueden perderse en cualquier momento. Una crisis económica, una enfermedad, un cambio en el mercado, y todo ese éxito se desvanece. Este precepto te invita a cambiar el eje. Antes de conquistar el mundo, conquístate a ti mismo. Crea valores innegociables: claridad, templanza, responsabilidad, resistencia. El dinero es útil, pero solo revela quién eres. Si eres débil por dentro, te destruye. Si eres fuerte, te expande. Los valores internos son como músculos del alma. Mientras más los ejercitas, más fuertes se vuelven. Y a diferencia de las posesiones materiales, nadie puede quitártelos. Pueden robarte el dinero, pero no pueden robarte la disciplina. Pueden destruir tu casa, pero no pueden destruir tu coraje. Pueden arruinar tu negocio, pero no pueden arruinar tu integridad. Fortalecer el alma es vivir con propósito, no con deseo. Es tener raíces, no solo alas. Es saber exactamente quién eres, incluso sin aplausos, sin títulos, sin aprobación externa. Precepto 9. Aprende a convertir el dolor en fortaleza. Las Termópilas no fueron una tragedia, fueron un sacrificio deliberado. Leónidas sabía que iba a morir, pero también sabía que su muerte encendería siglos de valentía. Ahí está la esencia de este precepto.
transformar lo que hiere en lo que te fortalece. En la mentalidad espartana, el dolor no era enemigo, sino maestro. Cada herida enseñaba una lección, cada derrota revelaba una debilidad que necesitaba fortalecerse. Cada pérdida abría espacio para un crecimiento que antes no era posible. No celebraban el dolor, pero tampoco lo temían. Lo respetaban como una fuerza transformadora. Hoy todos huyen del dolor, lo tratan como enemigo, pero el dolor es el mayor maestro. Te revela dónde aún eres frágil, dónde estás dormido, dónde necesitas crecer. La diferencia entre un hombre común y uno estoico está en cómo usan el sufrimiento. Uno se victimiza, el otro se forja. Nuestra cultura está obsesionada con evitar el dolor. Tenemos pastillas para cada molestia, distracciones para cada incomodidad, excusas para cada dificultad. Pero al huir sistemáticamente del dolor, también huimos del crecimiento, porque todo crecimiento verdadero requiere algún grado de incomodidad, de esfuerzo, de sacrificio. Transformar el dolor en fortaleza es una decisión activa, es aprender, adaptarse, elevarse a partir del golpe, es mirar cada caída como un nuevo escalón. Cuando desarrollas esa habilidad, te vuelves imparable, te vuelves antifrágil. Cuanto más caes, más fuerte te levantas. La antifragilidad es un concepto poderoso. No solo resistir el daño, sino volverse más fuerte gracias a él. Como los músculos que se fortalecen cuando se rompen sus fibras durante el ejercicio, como los huesos que se vuelven más densos después de una fractura bien curada, el alma puede volverse más resiliente después de cada dolor bien procesado. El dolor es inevitable, pero lo que haces con él, eso sí depende de ti. Recuerda, las heridas pueden volverse armaduras. Leónidas pereció, pero su código permanece vivo. Cada uno de estos 9 preceptos no es solo una frase, son espadas, cortan ilusiones, rompen excusas, rasgan la piel superficial de tu existencia. No necesitas estar en una guerra literal para aplicar esto. Tu batalla es otra, contra la mediocridad, contra tu ego, contra el tiempo que se escurre sin piedad. Y ahora tienes un código, tienes un sendero, pero tener un código no basta. El verdadero desafío es vivirlo, porque habrá días en los que todo en ti grite por rendirse, en los que el cuerpo pese, la mente dude y el alma sangre en silencio. Es en esos momentos, no en los de gloria, que el estoicismo se prueba. Leónidas no se forjó en discursos, se forjó en la oscuridad, en la espera, en el frío de la noche antes de la batalla. El guerrero interior no nace del entusiasmo, nace de la repetición, de decir sí a lo correcto cuando todo en ti quiere decir no. La forja del carácter no ocurre en los momentos de inspiración, sino en los momentos de agotamiento. No cuando te sientes invencible, sino cuando te sientes derrotado. No cuando todo va bien, sino cuando todo se desmorona. Es ahí, en esos momentos de máxima vulnerabilidad, donde se define quién eres realmente. Y eso es lo que te están pidiendo estos preceptos, no que seas perfecto, sino que seas firme, que no te doblegues, que no negocies tus principios por comodidad ni por miedo. La guerra real no tiene fanfarria, tiene silencio, tiene rutina, tiene renuncias pequeñas que construyen una voluntad inquebrantable. Porque todo lo grande empieza en lo invisible, en una decisión silenciosa de no romperse, incluso cuando nadie más está mirando. Las victorias más importantes son las que nadie ve. La decisión de levantarte cuando prefieres quedarte en cama. La elección de hacer lo correcto cuando nadie te está observando. La resistencia a la tentación cuando sería fácil ceder. La persistencia cuando todo indica que deberías rendirte. Estas son las batallas que forjan a los verdaderos guerreros. Así que escucha bien. Este no es un contenido para inspirarte por 5 minutos. Es un llamado a forjar un nuevo tipo de hombre.
uno que no vive para complacer, que no depende de me gusta, que no necesita permiso para actuar con honor, uno que, como Leónidas, elige morir de pie antes que vivir de rodillas. Y si tú eliges ese sendero, si de verdad eliges, entonces ya no eres el mismo. Has dejado de ser víctima y te has convertido en guerrero. El mundo necesita desesperadamente este tipo de hombres. Hombres que no se dejen moldear por las modas pasajeras, que no cambien sus convicciones según la dirección del viento social, que no sacrifiquen su integridad por la aceptación. Hombres que sean rocas en medio de la tormenta, faros en medio de la oscuridad, anclas en medio del caos. ¿Sabes cuál es la tragedia de nuestra época? No es la falta de recursos, es el exilio interior. Millones de hombres han sido exiliados de sí mismos, viven como fantasmas funcionales, hacen lo que se espera, cumplen horarios, sonríen en reuniones, pero por dentro están vacíos, olvidaron quiénes son, perdieron el eje, cambiaron su alma por comodidad, su dignidad por aceptación, su voluntad por algoritmos. Este exilio interior es quizás la tragedia más silenciosa de nuestro tiempo. Es la pandemia que no aparece en las estadísticas, la enfermedad que no tiene síntomas físicos visibles, la muerte que ocurre mientras el cuerpo sigue respirando. Es el resultado de décadas de condicionamiento social que nos ha enseñado a ser consumidores antes que creadores, seguidores antes que líderes, víctimas antes que responsables. Hemos creado una sociedad donde es más fácil vivir en la superficie que en la profundidad, donde es más cómodo seguir las reglas implícitas del rebaño que descubrir y seguir nuestro propio código interno. Pero esa comodidad tiene un precio, la pérdida gradual de nuestra esencia, de nuestra fuerza vital, de nuestra conexión con lo que realmente somos. Leónidas jamás habría comprendido ese tipo de existencia. Para él, un hombre sin alma era peor que un cadáver. Porque un cuerpo muerto no elige, pero un hombre que se rinde mientras respira, ese eligió morir en vida. Y tal vez tú también estés ahí, respirando, pero rendido, viviendo, pero sin propósito, repitiendo los mismos patrones, los mismos errores, las mismas excusas, esperando que algo cambie sin mover una piedra. La rendición en vida es la más cobarde de todas las muertes porque es voluntaria. Es la decisión consciente de aceptar la mediocridad, de conformarse con menos de lo que puedes ser, de entregar tu poder a fuerzas externas. Es el lento suicidio del alma que ocurre día tras día, decisión tras decisión, compromiso tras compromiso. Entonces, escúchame, nadie va a salvarte. Ni el gobierno, ni tu pareja, ni un video motivacional. Tu resurrección solo puede empezar con una cosa: disciplina. Porque la disciplina no es castigo, es memoria. Es el recuerdo diario de lo que tú decidiste ser, no de lo que te impusieron, no de lo que esperan de ti, de lo que tú, en lo más profundo de tu alma, sabes que puedes y debes ser. La disciplina es la manifestación externa de tu amor propio más profundo. Cuando te disciplinas, estás diciendo: mi futuro yo vale más que mi comodidad presente. Estás eligiendo el crecimiento sobre la complacencia, la expansión sobre la contracción, la vida sobre la supervivencia. Pero la disciplina verdadera no viene de la fuerza bruta ni de la autoflagelación, viene de la claridad. Cuando tienes claro quién quieres ser, qué quieres lograr y por qué vale la pena el esfuerzo, la disciplina se convierte en una expresión natural de tu identidad, no en una lucha constante contra ti mismo. Puedes ignorar todo esto, fingir que no te tocó, volver a la misma rutina de siempre, repetir los mismos patrones que te mantienen pequeño, débil, adormecido.
o puedes hacer algo distinto. Puedes levantarte mañana con disciplina. Puedes apagar el ruido y escuchar lo que tu muerte te diría si hoy fuera el último día. Puedes decidir que hoy vas a vivir con propósito. Esta decisión no se toma una vez y queda hecha para siempre. Se toma cada día, cada hora, cada momento en que te enfrentas a una elección entre lo fácil y lo correcto, entre lo cómodo y lo necesario, entre lo popular y lo verdadero. Es una decisión que debes renovar constantemente, como un voto diario hacia la persona que has decidido ser. El espíritu de Leónidas no pertenece solo a Grecia, pertenece a todo aquel que se niega a ser uno más. Así que elige, sigue siendo parte del rebaño, o conviértete en lo que naciste para ser. Ser uno más es fácil. No requiere valentía, no exige sacrificios, no demanda crecimiento. Simplemente tienes que seguir la corriente, hacer lo que todos hacen, pensar lo que todos piensan, querer lo que todos quieren. Pero esa facilidad tiene un costo oculto, la pérdida de tu singularidad, de tu poder creativo, de tu potencial único. Convertirte en lo que naciste para ser es el camino más difícil, pero también el único que vale la pena. Requiere que te separes del rebaño, que cuestiones las creencias populares, que desarrolles tu propio criterio, que tengas el coraje de ser diferente cuando es necesario. Si alguno de estos preceptos habló con tu alma, escribe abajo cuál fue. Comenta el que más te desgarró por dentro y comparte este contenido con alguien que necesita despertar. La revolución no empieza con gritos, empieza en silencio, cuando un solo hombre decide cambiar, y cuando ese hombre cambia, el mundo cambia con él. Las revoluciones verdaderas nunca son eventos externos espectaculares. Son transformaciones internas silenciosas que gradualmente se manifiestan en el mundo exterior. Cuando un hombre decide dejar de ser víctima y convertirse en responsable, cuando elige la disciplina sobre la comodidad, cuando escoge la verdad sobre la conveniencia, está iniciando una revolución que tarde o temprano contagiará a otros. Porque la transformación auténtica es magnética, atrae, inspira, despierta. Cuando las personas ven a alguien viviendo con propósito, disciplina y valentía, algo en su interior se activa, algo dormido despierta, algo perdido se reencuentra. Esa es la verdadera herencia de Leónidas. No murió solo por defender un paso montañoso en Grecia. Murió para demostrar que hay algo más valioso que la vida misma, la forma en que eliges vivirla. Su sacrificio sigue inspirando 2500 años después porque tocó algo eterno en el corazón humano. El deseo de vivir con honor, el anhelo de ser dignos de nuestra propia existencia. Los 9 preceptos no son solo filosofía antigua, son herramientas prácticas para la guerra moderna. La guerra contra la mediocridad, contra el conformismo, contra la rendición interior. Son las armas que necesitas para librar la batalla más importante de tu vida, la batalla por convertirte en quien realmente eres. La elección es tuya, siempre ha sido tuya y siempre será tuya.